UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Hola, soy Chuse Fernández, coordinador de la Escuela de Radio TAFM desde Zaragoza, en el norte de España. Vamos a tratar de lanzar unos consejos para producir audio de calidad en casa dentro de esta Remote Radio Week que organiza UNESCO. Es un placer para mí estar con todos vosotros y vamos a plantear 5 consejos muy básicos, pero que creo que van a ser muy interesantes. Vamos a iniciarnos en los preliminares. Vamos a respondernos a la pregunta ¿qué necesito? Partimos de la base de que cuando queremos hacer radio, queremos contar algo. Ya sabemos que queremos contar. Y sabemos que lo queremos hacer a través del sonido y de la palabra. ¿Qué voy a necesitar? Básicamente, un esquema, un guión. Un espacio tranquilo donde poder grabar. Un equipo técnico simple, básico, lo que tengamos a nuestra disposición. Ya habrá oportunidad de que ese material técnico vaya creciendo y evolucionando. Podríamos necesitar también un ordenador, pero en su lugar podríamos utilizar un celular o una tableta. Y, aunque no sea imprescindible, sí que sería interesante disponer de una conexión a Internet. Punto número 1. ¿Qué quiero contar y cómo lo quiero hacer? Va a depender de estas 2 cuestiones el desarrollo del resto de nuestro proyecto, ya que esto influye directamente en los contenidos, en la estructura de nuestro relato sonoro. No va a ser lo mismo contar una historia en primera persona que contarla en tercera y necesitar unas declaraciones, unos testimonios externos. No va a ser lo mismo contarlo con sonidos reales, con músicas o con efectos, o hacerlo con una base plana sin ningún elemento sonoro añadido. Que nuestros recursos, que puedan ser limitados en muchas ocasiones, no condicionen de ninguna manera nuestro programa de radio o nuestro podcast. Y por eso creo firmemente en esta fórmula. Menos es más. ¿Y por qué? Porque, como veis en el punto 2, cuando nos planteamos dónde grabar, podemos hacerlo en un lugar tranquilo, silencioso, con una acústica razonable. Todos podremos pensar en un estudio de radio. Pero como veis en la imagen, tenemos ahí a Ira Glass, del podcast This American Life, que graba en su armario. Como veis en esa imagen, tiene un buen micrófono conectado a un portátil, pero está grabando en su closet, en su armario. Esas ropas, ese recinto cerrado, generalmente de madera, va a proporcionar una acústica muy razonable. Pero también podemos plantear grabar nuestras voces en lugares abiertos, donde el sonido ambiente aporte, sea un sonido rico y que aporte, por lo tanto, información al oyente por esas voces, por esos sonidos, por esos efectos, por ese ambiente. Tenemos que plantear dónde grabamos dependiendo de qué queramos contar y cómo lo queramos contar. También tenemos que tener en cuenta, y aquí viene el punto 3, el equipo técnico. El equipo básico necesario que podríamos poner en nuestra lista sería, lógicamente, un micrófono, un ordenador donde conectarlo, unos auriculares y una interfaz de audio, una pequeña mesa de mezclas que permitiera incluir varios micrófonos, elementos externos, un segundo ordenador, una grabadora, pero recordemos, menos es más. Es decir, podemos iniciar nuestro proyecto de radio con esos condicionamientos básicos, pero de calidad para hacer una grabación en un armario y con un simple celular. Ese podría ser nuestro primer estudio de radio. Todos los celulares incluyen un micrófono. Podemos grabar con él y exportar los audios a través de mensajería, correos electrónicos y además existen aplicaciones gratuitas para poder editar esos audios en el mismo dispositivo móvil. Incluso podemos emitir en directo con las aplicaciones que están a nuestra disposición, muchas de ellas gratuitas, siempre que tengamos una conexión a Internet. El punto 4. Necesitaremos, lógicamente, un software.
puede ser básico y en muchas ocasiones, como digo, gratuito. Para grabación y edición os planteo 4 opciones. Una sería Audacity, que probablemente muchos de vosotros ya conozcáis, Audiocutter, Anchor, que tiene una aplicación online para poder editar de una manera muy básica, y WavePad, que está destinado a dispositivos Mac. Podríamos grabar en celulares y para ello os propongo 3 opciones. Easy Voice Recorder, que es una aplicación gratuita, Call Recorder, que es una aplicación que nos permite grabar entrevistas telefónicas, incluso a 2 pistas, de manera que podamos separar entre nuestra voz como entrevistador y la voz de nuestro interlocutor o entrevistada, y Spreaker, que tiene una aplicación que se denomina Spreaker Studio y que tiene formatos diferentes para diferentes dispositivos. Tiene una aplicación Spreaker Studio, una pequeña mesa de mezclas virtual para PC, pero que también está disponible para tabletas y celulares. Una vez que hayamos grabado y que hayamos editado, necesitaremos ecualizar y masterizar nuestros audios. Para ello, os propongo utilizar Levelator o Auphonic. Ambas aplicaciones son gratuitas y sirven muy bien para masterizar incluso a los formatos estándar como los que se utilizan en las producciones profesionales. Si además de esto quisiéramos hacer una emisión en directo, podríamos hacerlo a través del control y emisión que nos permite la aplicación Spreaker Studio. Si tuviéramos unos elementos más sofisticados, una pequeña mesa de mezclas, una conexión a Internet y varios ordenadores y varios micrófonos, podríamos utilizar la aplicación Zara Radio, que tiene también una versión gratuita muy potente, para realizar el control de todos los elementos sonoros que intervinieran en nuestro programa de radio o en nuestro podcast. Y no nos olvidemos, en este punto 5, de la multidifusión. Es decir, no solamente vamos a hacer radio o vamos a lanzar un podcast, vamos a tener una herramienta muy interesante que es Internet. Y podemos pensar incluso en enviar nuestros programas, si son sobre todo de corta duración, mediante mensajes de audio en diferentes sistemas, Telegram, WhatsApp. Podemos utilizar las plataformas de distribución de podcast como iVoox, SoundCloud, la propia Spreaker, Archive.org u otra cualquiera. Apoyémonos también en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Existen herramientas de estas diferentes plataformas de distribución de podcast o incluso de emisión de radio en directo para que se integren dentro de los mensajes de estas redes sociales, para que no sea necesario abrir una segunda aplicación y se puedan escuchar esos programas de radio desde esas propias redes sociales. ¿Para qué? Para llegar a nuestros oyentes de una manera fácil y efectiva. En resumen, necesitamos una planificación, tener claro qué queremos y cómo lo queremos contar. ¿Qué queremos contar? ¿Qué vamos a utilizar? Tanto en medios técnicos como en elementos sonoros a utilizar. Adaptación, es decir, adaptemos los recursos y los medios a nuestro proyecto, pero no al revés. Y recordemos, menos es más. Y el mensaje debe ser lo más importante. El celular puede ser nuestro gran aliado, puede ser nuestro primer estudio de radio. Ya pasaremos al micrófono profesional, ya pasaremos a la mesa de mezclas, pero que no nos detenga la técnica. Desde un celular podremos hacer radio y con calidad. Y pensemos también en que todo es audio. Difundamos por ondas, pero también pensemos en Internet como nuestro altavoz, como nuestro dial infinito. Las redes sociales, la mensajería de voz, todo nos ayuda a crear un contenido de calidad y, siguiendo estos pequeños consejos, también a la hora de crear contenidos que sonoramente sean de calidad. Muchas gracias por vuestra atención. Estoy a vuestra disposición en tafm.net, en chusefernandez.com y a través de las redes sociales y en mis correos electrónicos. Muchísimas gracias.